No pasa nada porque bueno, ya tenemos esta cámara. ¿Está grabando esto? Ahí está grabando. Bueno, no pasa nada. Creo que me veo bien acá. Bienvenidos, bienvenidas a otro video de Sergio Toda Historias. Esta vez vamos a dedicar la hoja de tiempos de Blake Snyder aplicada a la película de Cuando Harry conoció a Sally. Pero primero un poco de contexto. Primero ya hice un video ya sobre la estructura de Blake Snyder, de su hoja de tiempos, que ya puedes ver después de este video. Si bien puede resultar un poco rígida, como toda estructura o fórmula, debe ser firme para que no se caiga o derrumbe el relato que estamos construyendo. Yo creo que la estructura te dará un camino para llegar a un buen destino. Ahora vamos con un poco de historia de la película. La idea de la película surgió cuando Rob Snyder se divorció de su esposa Penny Marshall. Reiner proporcionó a Efron, la guionista de la película, la base para el personaje de Harry, mientras que el personaje de Sally se basó en la propia Efron y en algunas de sus amigas. Más tarde, Billy Crystal se unió al proyecto e hizo sus propias aportaciones al guión. Efron armó la estructura de la película y sus diálogos basándose en la amistad entre Reiner y Crystal. La película tuvo un presupuesto de 16 millones de dólares y una recaudación superior de 92 millones de dólares. Un gran éxito. La película fue nominada como Mejor Guión Original. Perdió contra La Sociedad de los Poetas Muertos y otros nominados fueron Haz lo Correcto, Sexo, Mentira y Video y Crímenes y Pecados. La película fue clasificada en el puesto 23 de la lista de las 100 mejores comedias del cine realizada por el American Film Institute. En 2022 la película fue seleccionada para su preservación en el American Film Registry por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, al ser considerada cultural, histórica y estéticamente significativa. Ahora veamos el esquema de Blake Snyder, su hoja de tiempos aplicada a la película Cómo Harry conoció a Sally. 1. Imagen de apertura. En un breve montaje estilo documental vemos varias parejas que cuentan a cámara cómo se conocieron. En sus relatos detallan sobre la persecución de sus amados y extraños obstáculos que conducen a la pareja perfecta. La primera imagen es la primera impresión que nos da el tono, la atmósfera, el tipo de peli que es y sus aspiraciones. Va a estar relacionada con la imagen final, pero recién comenzamos. Declaración del tema. Ya en la película Men and women can't be friends. Según Harry, los hombres no pueden resistir su impulso sexual y no dejan de ver a las mujeres como objetos sexuales. Esa es su creencia limitante, la que va a ser puesta a prueba en la película. Casi siempre en una declaración así va a condensar el tema de la película y lo siguiente va a tratar de responder a esa primera declaración. Planteamiento. Vemos a Harry, Billy Crystal y a Sally, Meg Ryan, en el último día de clases en 1977. Harry se despide de su novia Amanda con un beso, mientras que Sally lo espera en el auto antes de partir a Nueva York. En las primeras 10 o 12 páginas son el planteamiento. Es la sección crucial en que se engancha o se pierde el interés del espectador. En esta sección se presenta a los protagonistas, dejamos los tics y las pautas de conducta que interpelamos más tarde. Catalizador. Le dice Sally marcando la cancha. Llegan a Nueva York y se separan por primera vez con una frase hecha. Gracias por acompañarme, fue un placer conocerte. Parece que van por caminos separados, pero debate. Pasan unos 5 años y otra salida los junta, pero esta vez las situaciones de ambos se invierten. Ahora es Sally quien tiene novio, mientras que Harry los ve besándose en el aeropuerto, justo antes de abordar un avión. En el vuelo nos enteramos de las últimas noticias. Sally sigue siendo ingenua y Harry sigue siendo un aparato sin reparación, pero para sorpresa de Harry, él está a punto de casarse. Harry le pregunta cuánto tiempo él tiene que abrazar a una mujer después de hacer el amor. ¿Unos 5 segundos? Sally está horrorizada. Vemos que Harry tampoco ha madurado emocionalmente. En su destino los dos protagonistas deciden que siguen sin estar hecho el uno para el otro. Vemos que Sally se contenta con su relación que sí va en serio. Para Snyder, la sección debate debe formular algún tipo de pregunta. Al tratarse de una comedia romántica, la pregunta es: ¿cómo puede ser pareja si él piensa como un Neandertal y ella sigue siendo una boluda? Transición al segundo acto. 5 años más tarde, desde la última vez que se vieron, ahora ambos son adultos y rotos. Sally cortó con su novio que no quería casarse con ella, mientras que Billy está pasando por un doloroso divorcio. Sally encuentra a Harry en una librería, en la sección de autoayuda. Antes de estar juntos, tienen que poner a prueba la premisa y ver si un hombre y una mujer pueden ser amigos.
deciden intentarlo. En esta sección es un mundo desconocido para nuestros protagonistas. Sus planes de pareja no salieron como ellos querían y están en un nuevo mundo, el de la soltería. Trama B. Esta es la historia de Jess, Bruno Kirby, el mejor amigo de Harry, y Marie, la princesa Leia, Carrie Fisher, la mejor amiga de Meg. En cierto sentido, más tarde, la pareja de amigos va a ser un espejo de la posible pareja. Por ahora, Marie y Jess son los mentores de nuestros protagonistas. Esta trama secundaria es parte del tema central de la película y sirve como un espejo a la trama principal, ya que ante el mismo dilema toman decisiones que ellos no toman. Y esta trama ayuda también a la transición al segundo acto. Juegos y risas. Dos solteros que se consuelan hablando de su ex, de yoga, aeróbic, alimentación y compras. Comen en un restaurante chino y Sally sigue igual, con esa forma peculiar de pedir la comida. La obse Sally y el aparato Harry hacen cosas de pareja pero como amigos. Es decir, ven Casablanca pero se comunican por teléfono. Visitan los museos de forma presencial juntos. En fin, todas las cosas lindas de una pareja sin las complicaciones que puede dar el sexo. Hasta se dan apoyo cuando salen con otros. Acá tenemos la famosa escena de Sally fingiendo un orgasmo en un restaurante. Esta secuencia de juegos y risas tiene la finalidad de relajarnos sin pensar en las posibles complicaciones que ya van a llegar. Todo este tiempo nosotros los espectadores vemos como ellos son perfectos para el uno para el otro, pero ¿por qué ellos no lo ven? En esta sección responde parcialmente a la pregunta del primer acto. Quiero decir, vemos que se llevan bien como amigos, pero ellos todavía no la ven. Hay diversión entre ellos hasta que algo malo les pasa. Punto intermedio. En el minuto 49 se suben las apuestas. En la noche de Año Viejo se dan cuenta que se están enamorando. Se besan como amigos y rechazan lo que está sucediendo. Se están enamorando. Para evitar esta complicación se engañan con sus amigos. Las tramas A y B se cruzan, pero les sale mal. Jess y Marie se enamoran. Acá los protagonistas se encuentran con una falsa derrota y de acá las cosas se pueden ir a peor. Todavía los personajes no han cambiado internamente y les falta aprender lo que necesitan aprender. Los malos estrechan el cerco. Paseando con Sally, Harry se encuentra con su ex y su novio y se da cuenta de que sus relaciones no mejoran. En casa de Marie y Jess, Harry predice como Nostradamus el futuro de la pareja amiga y no es muy copado Harry. Hasta discute con Sally. Se enoja por ella que no se enoja por nada. Ella contraataca. La pasible actitud de Sally no ayuda en nada. Ahora entre los malos están los propios Harry y Sally, que salen con otros y tratan de tomárselo en serio. Todo iba relativamente bien hasta que aparecen los malos. Dicho sea de paso, los ex son las personas que supieron seguir con sus vidas adelante, nada más. Pero representan en Harry su fracaso como marido. Les mueve el piso de mala manera. Este es el punto en que los malos reagrupan sus fuerzas y recurren a la tresillas pesada. Es el punto en que las dimensiones internas, las dudas y los celos empiezan a desintegrar a los protagonistas. Y este es el punto en que agradezco haber llegado a los 300 suscriptores. Y aprovecho esta oportunidad para llegar a los 1000. Hay mucha gente que no se suscribe y bueno, estaría bueno que se suscriban. Suscríbete por favor. Gracias. Seguimos con el video. Todo está perdido. Cuando ella llama a Harry porque su ex Joe, el que no quería casarse con ella, se va a casar, cometen un error fatal. Se acuestan. Y aunque todo debería ir bien, es la muerte de la amistad. ¿Ahora qué son? La mirada de Harry al día siguiente de hacer el amor lo dice todo. Su duda resurge. ¿Cuántos segundos tengo que abrazar a esta mujer? ¿Cuántos segundos tengo que abrazar a mi amiga? ¿Cuántos segundos tengo que abrazar a Sally? Según Snyder, esta sección se puede matar a algún personaje. Y Efron decide matar la amistad entre Harry y Sally. Es donde en el viejo mundo los personajes tal como eran y la antigua mentalidad deben morir para dar paso a un nuevo mundo, a una nueva mentalidad. La noche oscura del alma. A pesar que la alegría de confesarles las últimas noticias a la pareja amiga de Jess y Marie, Harry se da cuenta de que la cagaron a lo grande. Es ese instante donde hay más oscuridad antes del amanecer. Ellos no saben cómo hacer para mejorar la cosa. Están perdidos y dolidos. Transición al tercer acto. Los dos deciden lo que van a decirse, que todo fue un error. Esperan para cenar y ahí se lo dicen. Al rechazarse esperan mantener la amistad. ¿Podrán? Final. Los dos se cruzan otra vez cuando Jess se casa con Mary y se pelean. Jess y Mary proponen un brindis por Harry y Sally. To Harry and Sally. To Harry and Sally.
If Marie or I had found either of them remotely attractive, we would not be here today. Pero todavía hay esperanzas. La noche de Año Nuevo, los amantes separados se dan cuenta que se necesitan una síntesis, una respuesta final a lo antes planteado, a todo lo anterior planteado en la película. Harry se da cuenta que él está mejor con ella, se da cuenta que él es mejor persona con ella que estando solo, y pasa de caminar a correr las calles de Nueva York. Declaración de amor, se besan por fin, como verdaderos amantes. Tanto la historia exterior, la trama A, la principal, la historia interior, la trama B, la de Jess y Marie, que ahora se reúnen y se nutren, sobre todo la trama A. Harry busca en lo más profundo de su ser para ver la verdad, que él está mucho mejor con Sally que sin ella. Imagen de cierre. Ahora volvemos a la estética documental del principio, y Sally y Harry nos cuentan su testimonio de cómo se conocieron. Acá volvemos a la imagen inicial por contraste, ya que los protagonistas nos cuentan su historia, de su evolución final. Bueno, este fue el video de este mes. Gracias por haber llegado hasta acá. Seguime, estas son mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.